Es aquí cuando lo reducen, logran sacarle el machete, pero luego de lo que ya se había concretado, que es el asesinato del padre, nada más y nada menos, frente a la madre, un episodio macabro desde todo punto de vista. Contanos, Iván, por favor, qué fue lo que pasó, dónde exactamente, la crónica completa. Buenas noches. Buenas noches, Santiago, a toda la audiencia. Verdaderamente macabro lo que ocurría hoy en el distrito de Carayao, compañía Cleto Romero, departamento de Caaguazú. Cerca del mediodía, en un ataque de furia aparentemente, este joven de 24 años comenzó a golpear salvajemente a su padre de 74 años. Todo esto ocurría frente a su propia madre. En un momento él toma un machete, relata a la madre, quien quedó en estado de shock, que ahorca a su padre, lo arrastra incluso por varios metros para finalmente deshacerse del cuerpo, porque ya sin vida lo termina lanzando al pozo de agua de esta casa. Pero atención, tenemos que hablar de un caso que puede tener otras derivaciones, porque estamos hablando de un joven con aparentes problemas mentales que tan solo el día de ayer fue trasladado hasta Asunción, hasta la capital, para que reciba un tratamiento en el hospital psiquiátrico. Refiere la policía que en este lugar rechazan a este joven, se limitan a medicarlo y le piden que regrese a su comunidad. Es así que el día de hoy vuelve a la zona de Carayao, y cerca del mediodía, cuando su hermano había salido hacia la zona de Coronel Oviedo para realizar compras de algún fármaco, él queda solo con la mamá y con el papá, y es ahí en donde tiene este ataque de furia, ataque de ira, y comienza a atacar sin motivo alguno a su papá de 74 años, que finalmente muere y luego termina siendo lanzado en el pozo de agua de esta casa. Realmente el relato es macabro. Nadie pudo hacer nada porque este joven estaba con dos machetes en mano, incontrolable. Todos tenían miedo para acercarse. Incluso la policía tuvo que convocar agentes del GEO, del Grupo Especial de Operaciones, para lograr su detención. Pero vamos a escuchar un testimonio muy importante, un vecino quien relata parte de lo que ocurría en esta casa del distrito de Carayao. Estaba ya con mucha violencia, inclusive tenemos conocimiento que le había pegado ya una de sus hermanas, y él estaba amenazando ya a sus familiares que estaban viviendo acá, que eran dos ancianos, ¿verdad? El señor tiene 72 años, el fallecido Don Lai, y su señora madre, que estará teniendo 70 por ahí. Entonces uno de los hermanos que estaba trabajando en San Lorenzo vino a estar con ellos, y este fue quien los llamó para que podamos llevar. Hicimos lo que humanamente pudimos hacer, pero lastimosamente la salud pública, no sé qué es lo que podemos decirle, pero son criminales. Qué importante ese contexto que nos estás dando, Iván, y bien vale posteriormente, cuando completemos la crónica, una reflexión con relación a la salud mental en nuestro país. No puede ser que la salida para muchos sea asilarlos en algún centro psiquiátrico, que por cierto, referencial lo tenemos solamente uno, con escaso presupuesto, pero que muchos terminen atando, que es lo que sigue pasando, a muchos de sus familiares a un árbol, porque no tienen otra forma de controlar, dicen, a quienes sufren de algún problema, algún trastorno mental en particular. Ese es un debate de fondo, y acá estamos hablando de alguien que efectivamente, como bien describías, y por eso creo que es importante que lo reiteres, acababa de salir de un centro en el que le estaban dando asistencia, pero sin la medicación debida. Así es, la policía refiere que ayer este joven fue traído a la capital, a Asunción, lo llevan hasta el hospital psiquiátrico, allí sobre la avenida Venezuela, como para que él quede internado, porque necesitaba esa asistencia. Estos ataques de furia se volvían reiterativos, ya había atacado a alguna hermana, según decía este propio vecino. Allí le dicen que lamentablemente no había lugar para que quede internado, le recetan algunas medicaciones para que quede controlado de alguna manera, y aparentemente esos mismos medicamentos eran los que iban a ser comprados por este hermano, que va hasta la ciudad de Coronel Oviedo, momento en el cual ocurre la tragedia. El joven de 24 años termina acabando con la vida de su propio padre. Todo esto ocurre frente a la mamá, que quedó en shock,
sin poder hacer nada. Luego los vecinos intentaron intervenir, pero no lo lograron porque él estaba con estos 2 machetes. Llega la policía jurisdiccional, tampoco pueden lograr su detención en ese momento, por lo que ya se pide asistencia del GEO, Grupo Especial de Operaciones. Realizan disparos intimidatorios y recién allí logran detener a este joven de 24 años. Es el relato que nos daba el jefe de la zona del departamento de Caaguazú, el comisario Víctor Vera. Podemos escucharlo en la siguiente nota. O sea que hoy a las 13 horas aproximadamente reacciona por el padre y le agarra del cuello según la mamá y le estrangula. En eso el señor reacciona, hubo un forcejeo y en ese interín la señora corre. Pero tenemos otro testigo, 1 o 2 testigos, que ahí mismo le estuvo pateando a su papá y le arrastró desde el fondo de la casa hasta el lugar donde está el pozo, que se encuentra enfrente, y ahí le tiró. Y esto va a abrir otro escenario de nuevo, Iván, porque lamentablemente en Paraguay todavía no existe conciencia respecto a que estas personas que tienen algún tipo de inconveniente con la salud mental no pueden estar privadas de su libertad en un centro penitenciario. Aquí, paradójicamente, tenemos todavía dentro de Tacumbú un pabellón psiquiátrico, por ejemplo, lo cual no es lo recomendable, ni siquiera está dentro del marco legal. ¿Y qué hacer a partir de este momento con una persona que mata al padre frente a la madre de esta manera? ¿Y dónde lo van a derivar? La pregunta es, ¿qué va a hacer la policía con una persona que tiene problemas psiquiátricos con un desenlace como este desde una perspectiva penal? De momento, este joven de 24 años está en la comisaría de la compañía Cleto Romero, pero efectivamente esto nos abre un debate. No sabemos siquiera si existe un diagnóstico certero acerca de la situación de este joven, porque solo se habla de aparentes trastornos mentales. La familia, muy humilde, por cierto, buscaba esa ayuda en profesionales médicos, llegaron hasta la capital buscando justamente ese auxilio ante la urgencia que sentían, porque los ataques ya eran muy reiterativos y de hecho comenzaban a temer por su integridad. Y finalmente hoy ocurre lo que nadie se esperaba, la tragedia. Estamos hablando de un caso de supuesto parricidio que termina con esta detención que fue aparatosa, hay que decir, les decía yo, disparos intimidatorios incluso para desarmar primero a este joven y finalmente detenerlo. Todo ese momento fue grabado por los intervinientes, lo podemos compartir con audio propio. Hermano. ¿No entiendes?